5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, un día en el que se pretende concienciar de la necesidad de cuidar nuestro planeta, especialmente en el cuidado y mimo de todo lo que nos rodea. Se dedica a un grupo de investigación de la Universidad de Murcia. María José Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pues sí, en concreto estudia la contaminación del suelo, del que hablaremos en esta sección porque no se le da la importancia que merece. Y para ello, pues, ¿quién mejor que María José Martínez y Carmen Pérez del Grupo de Contaminación de Suelos de la Universidad de Murcia, expertas en este asunto desde hace muchísimos años y al que dedican sus líneas de investigación? Buenos días. Buenos días. Bueno, hablamos de un proyecto en concreto, Life Amdric C4, ¿lo he dicho bien? Sí. ¿En qué consiste? Bueno, la verdad que es un proyecto de adaptación al cambio climático de los ecosistemas agrarios mediterráneos de secano. Es un proyecto que la A es de adaptación, la M de Mediterráneo, DRI es de secano, y el C4 es una iniciativa que es la iniciativa 4 por 1000 de que lo ideal, que según se firmó en el Acuerdo de París de Cambio Climático del 2015, es que todos los suelos del mundo pudieran, o por lo menos los suelos europeos, pudieran aumentar el 4 por 1000 al año de materia orgánica, con lo cual pues sería suficiente para cubrir las necesidades que podemos tener de que no aumente la concentración de CO2 que hay en la atmósfera, porque podríamos compensar emisiones. La verdad que el suelo, no, efectivamente, como comentaba María José, no se le da la importancia que tiene. El suelo es un recurso finito y además presta toda una serie de servicios a la sociedad que no los valoramos hasta que no los perdemos. Entonces, ahora mismo es que estamos a punto de perder precisamente esos servicios que nos está prestando y esos beneficios que nos está prestando el suelo. Nos fijamos en ese proyecto europeo en precisamente la agricultura de secano, que aquí en la región de Murcia pues era mayoría hace no tantos años, pero se ha ido perdiendo y quizá esto llama la atención, teniendo como tenemos poca agua, que la agricultura de secano se esté perdiendo. ¿No es una contradicción, lejos de lo que pueda parecer? Bueno, la verdad que la problemática que hay, que tenemos nosotros, no solamente la tenemos nosotros, sino que la tenemos todos los países del Mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo sur, y además todo lo que es el norte de África. El problema es que, claro, si no hay precipitaciones suficientes, que además va a ir a más según las predicciones de cambio climático, que van a disminuir las precipitaciones en esta zona y van a aumentar además las tormentas, que ya lo estamos sufriendo. Entonces el problema que tenemos con el suelo es que el suelo de secano, que no se puede regar, el suelo de secano pues deja de prestar los servicios ecosistémicos que puede estar prestando, que precisamente es que está infiltrando agua para que se vaya hacia los acuíferos, se va erosionando cada vez más, va perdiendo capacidad de producción, la materia orgánica se va perdiendo porque el carbono se va mineralizando y entonces lo que sucede es que ese suelo se vuelve improductivo. Entonces, al volverse improductivo, los agricultores no pueden seguir cultivando porque no tienen dinero para costear. Ahí es donde precisamente arranca el proyecto que es específico para este tema. O sea, lo que nosotros pretendemos con el proyecto es poner en valor precisamente la agricultura de secano. O sea, cómo se puede cultivar y quién lo tiene que pagar. O sea, lo más importante que hace el proyecto quizá es la cuantificación de cuánto vale adaptar eso al cambio climático para que eso siga produciendo, tengamos servicios ecosistémicos. ¿Y quién lo tiene que pagar? El problema es ese, que es un problema de gobernanza. Ahora comentamos. Decimos que es un proyecto europeo, es un proyecto pionero, Carmen. El objetivo, por así decirlo, para que nos entiendan desde casa, es que el suelo, ¿no?, se trague de alguna manera el carbono. Pero ¿cómo se retiene ese carbono en el suelo? ¿Es así? Bueno, por supuesto, el suelo forma parte del ciclo del carbono de una manera muy efectiva, reteniéndolo. Lo retiene de varias maneras. Por un lado, incorpora materia orgánica fresca al suelo, a partir de la vegetación que sustenta, y luego también hay otras reacciones inorgánicas donde también se incorpora el carbono con forma de carbonato cálcico. En este caso, lo que nos estamos refiriendo es a una agricultura orgánica en donde por sí ya estamos aportando una materia orgánica al suelo que está, que normalmente la tenemos pero no la aprovechamos, y entonces ahora lo que se trata es de ver cómo aprovecharla de manera que sea efectiva y además también, como decía mi compañera, cuantificar esa nueva práctica que hay que innovar en cuanto a prácticas agrícolas para poder hacer eso, ver
qué valor tiene y cuánto vale y cuánto aporta, lo que es realmente un servicio ecosistémico más. Hemos visto cómo algunos suelos se van perdiendo, como comentaba María José, precisamente por esa falta de agua y porque bueno, pues van degradándose y son suelos que terminan por ser improductivos. ¿Estamos a tiempo todavía de recuperar los suelos de la región de Murcia, entonces, por lo que están comentando? Yo creo que sí, que estamos a tiempo, claro que sí, y yo creo que podemos aportar muchas nuevas actitudes y, en fin, claro que sí. Ahora, la cosa no es fácil. No, bueno, no es fácil, pero sin embargo son prácticas orgánicas, de agricultura orgánica, que antiguamente, yo creo que hay que volver a lo anterior y aprender de lo anterior. Los agricultores siempre echaban materia orgánica al suelo. Entonces, esa materia orgánica que se echa al suelo, lo que se pretende en este proyecto es que sea la reutilizable de todos los residuos de materia orgánica que tenga por los alrededores, de tal manera que se fomente la economía circular, pero a pequeña escala. Porque todas las mediciones y lo más importante de esto es que el agricultor tendría que ser autosuficiente con lo que tiene alrededor. Y entonces utilizar todos los restos de podas, los restos, plantar, por ejemplo, y además es un proyecto que trata de la agricultura, o sea, de la adaptación en base a ecosistemas. O sea, lo que se fomenta aquí en este proyecto es que esté en equilibrio la agricultura con la biodiversidad. De tal manera que la biodiversidad, por ejemplo, con todas las plantas que podemos tener aquí, que son plantas de secano, como es el esparto, es el albardín, es el tomillo, el romero, todo eso, pues todo eso se pueda incluso cultivar. Entonces, cultivas una zona con ese tipo de plantas, cultivas otra zona con almendros, por ejemplo, almendros, o sea, cualquier otro tipo de vegetales, pero por ejemplo, olivos, algarrobos, cualquiera de las otras agriculturas de secano. Entonces, cuando tú cultivas eso, lo que haces es, al cultivar las plantas naturales, lo siegas. La materia orgánica esa que se está produciendo todos los años la echas a la otra zona que la está necesitando, a la planta donde está el almendro, y entonces ahí la echas, pero no la dejas encima de la tierra, la tienes que meter dentro para que el suelo no sea un foco emisor, sino que sea un foco de captación de carbono, de sumidero de carbono. Entonces, en ese punto, claro, mejoras el régimen hídrico del suelo, el suelo ya no está compactado, tiene mejor estructura, se percola el agua, se recargan los acuíferos. Entonces, todo eso es un ciclo completo donde vuelves a tener el suelo con los servicios que te estaba prestando anteriormente y al mismo tiempo tienes una cosecha. Hablabais antes de los agricultores, su papel es importantísimo. Es más, este estudio lo está realizando en 4 fincas murcianas, ¿no? Sí, bueno, aparte de todo que los socios del proyecto ahora mismo somos la Universidad de Murcia, que es la que actúa de coordinadora, los de los agricultores, el grupo de agricultores son los de COAG, y además, de hecho, hay 4 fincas que se están poniendo en marcha todas las prácticas, con prácticas diferentes en cada una de las parcelas. Y luego después está una empresa, que es una empresa de servicios, que está además aprendiendo y poniendo en marcha todos sus conocimientos, que es entorno natural. Luego tenemos la comunidad autónoma, que es preciso, porque además todo el sistema de gobernanza que se tiene que poner en marcha, o sea, dice, los agricultores necesitan poner en marcha un tema y gastar un dinero. Y ellos pueden hacer proyectos de adaptación o proyectos de mitigación. Pero esos proyectos de adaptación o de mitigación tienen que ir a un fondo para que ese fondo, bien sea con fondos públicos o con fondos privados, ese fondo pueda darles el dinero que ellos necesitan para poner en marcha esos proyectos. Entonces, eso ahora mismo tiene que organizarse todo el sistema de gobernanza de tal manera que unos paguen, los otros cobren y revierta todo en la sociedad, porque en realidad está revertiendo en el medio ambiente y en que podamos tener esa captación de CO2, que lo necesitamos como el comer, porque las emisiones hay que captarlas. Y de hecho, pues si de aquí al 2050 estuviera, pues, o sea, se captara todo el 4 por 1000 de carbono, si se capta ese 4 por 1000 de carbono solamente en los suelos europeos, estaríamos bajando todas las emisiones de 400 millones de coches al año.
que es más que el parque, es 4 veces más que el parque que pueda tener de aquí al 2050 la Unión Europea. Creo que es un tema muy importante, que todos nos preocupemos de que es muy importante, ya una cosa tan simple como que añadir materia orgánica al suelo para que el suelo haga de captador de carbono. Exactamente. Por eso también el proyecto nuestro lo que trata es de poner un sistema de medida, de monitorización para ver cuánto realmente se incorpora y cuánto vale esa incorporación. Son los dos objetivos. Por un lado, ¿para cuánto más o menos tenéis previsto ya tener esos datos? ¿Hay alguna previsión? El proyecto son 4 años. Sí, el proyecto termina en diciembre del 2021. Entonces, pues lo que sí que se monitoriza es cada año. O sea, ahora mismo hemos hecho en las zonas que no había, que hemos partido del punto cero, que son las zonas más degradadas, se ha hecho ya las plantaciones, se ha incorporado ya la primera materia orgánica y entonces, bueno, tiene otra cosa novedosa, que también es el sistema de monitorización con el que se va a hacer, que además es con un tema de infrarrojos, de captación del sistema NIR, que además lo vamos a hacer con una cámara puesta en drones, con lo cual pues eso se va a comparar luego con, además monitorizándolo y haciendo análisis en laboratorio y haciendo mediciones incluso en el suelo con NIR a través del suelo para poder ver a cuánto equivale la captación de carbono, pero de tal manera que a posteriori solamente se tendría que hacer para valorar el carbono que capta una finca, solamente pasar el dron por arriba y meterlo en el sistema de modelización que se va a hacer. Con el modelo que se tenga y poder sacar unos datos. Y entonces pues cada uno puede, digamos, pues sí, he incorporado tanto o no, o he perdido. Y todo esto siendo un proyecto LIFE, que eso significa que se va a hacer aquí en la región de Murcia, se va a probar en los terrenos de la región de Murcia, pero luego va a ser extrapolable a toda la Unión Europea y a todos aquellos países que tengan dificultades con el riego y que tengan también agricultura de secano, con lo cual es un proyecto de esa importancia. De hecho, cuentan con casi más de 1.800.000 euros coordinado desde la Universidad de Murcia para conseguir esos resultados. Pues qué buena noticia, ¿no? Para ser hoy el Día Mundial del Medio Ambiente, traer estas noticias medioambientales y sobre todo que se están haciendo en la región de Murcia de aquí a largo plazo para toda Europa. Muchísimas gracias por contarnos este proyecto esta mañana aquí en las 7. Nada, muchas gracias. Nosotros, como siempre, a estas horas vamos a ver lo que nos ofrece la agenda científica de la semana. Comienza junio y con él continúan los eventos científicos. El miércoles, en el Aula Cultural de Cajamurcia, se celebra el acto de ingreso de Rafael García Molina como académico numerario de la Academia de Ciencias de la región. Impartirá la conferencia Simplemente Física. También el miércoles se celebra la conferencia 50 años de trasplante cardíaco. Ya el jueves, en el hemiciclo de la Facultad de Letras de la Universidad de Murcia, se presenta el libro Y la arqueología llegó al aula de Joan Santacana, un referente nacional en didáctica de la historia. El autor ofrecerá la conferencia La arqueología y el reto de educar. Hasta el viernes, y con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, se puede ver la exposición fotográfica La Transhumancia, Patrimonio Cultural, Valor Ambiental, en la Casa Cultural de Caravaca de la Cruz. Junto a la exposición, una conferencia y la proyección de la película de cine documental El viaje constante. Todos los viernes de junio en el Centro de Mayores Erratillas de Yecla va a tener lugar cursos gratuitos para usar Internet en tu móvil y tablet dedicados a personas mayores en el marco del programa Mayores Movilizados. Hasta el 30 de septiembre en el Museo Arqueológico de Murcia se puede visitar la exposición Más que cuevas, arte rupestre y arqueología en el Cañón de Almadenes. En ella se exhibe numeroso material hallado en las excavaciones de la Cueva del Arco, la Serreta y el Pozo. Todos los martes a las 5:30 el Museo de Arte Moderno de Cartagena organiza una visita táctil a sus instalaciones. También en Cartagena los sábados y domingos se puede visitar el Museo Nacional de Arqueología Subacuática. Ya en Murcia, todos los domingos, el Museo de la Ciencia y el Agua de Murcia ofrece un planetario infantil, recomendado para niños entre 4 y 7 años. Este domingo se podrá disfrutar de la sesión Las aventuras de Pinocho, el telescopio de la abuela. Hablamos ahora de empresas y de la transformación a lo digital de muchas de ellas. Lo 4.0 es ya una realidad, pero muchas empresas siguen suspendiendo. Para que no suspendan, sobre todo las murcianas, que son las que nos interesa, María José, el Info le da una vuelta a todo y ofrece muchas ayudas muy interesantes de las que vamos a hablar ahora. Pues sí, vamos a hablar precisamente de eso, de esa transformación hacia la empresa 4.0, y para ello nos acompaña esta mañana Carlos Miras, de la Unidad de Innovación del Instituto de Fomento. Muy buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Vamos a hablar de esas empresas
Industrias 4.0, ¿qué es lo que se espera o qué deberían ser esas industrias? Bueno, antes de hablar, yo creo que no sé si la gente es consciente o sabe lo que significa Industria 4.0, industria conectada, transformación digital. Oímos muchas de estas palabras y muchas veces nos cuesta focalizarlo, y al final son tecnologías que ayudan a las empresas a través de la información que se obtiene del propio Internet, que hay cantidad de datos masivos, a través de la gran conectividad de todos los sensores móviles y demás que llevamos, y también de tecnologías específicas como pueden ser robótica y demás. Mezclando esos tres conceptos es lo que consideramos industria conectada. Eso es, y vamos a hablar de este plan de ayuda del Info a estas empresas que están un poquito por detrás, ¿no? ¿En qué consiste? Este plan consiste en apoyar a las empresas que quieren desarrollar, implantar proyectos de transformación digital en su negocio. Hablamos de empresas industriales, manufactureras, que ya digo que estando en ese sector pues quieren no solo adquirir equipos, que no estamos hablando simplemente de una adquisición de equipos, sino hacer un proyecto de transformación digital completo. ¿Y qué supone ese proyecto de transformación digital completo? Porque dicho así parece mucho, pero está el Info para ayudarles y las empresas deben implementarlo. ¿Con qué objetivo? ¿Qué sería? Un proyecto de transformación digital, lo que nosotros consideramos es aquel proyecto que parte primero de lo que llamamos hibridación del mundo físico al digital, que es en el momento que tú haces una automatización de un proceso, compras un robot, ya estás convirtiendo algo que era físico en digital. Luego ese tipo de máquina produce una serie de datos, entonces esos datos los tienes que ser capaz de captarlos, y por último, la última fase sería qué hacemos con esos datos, cómo los utilizamos para tomar decisiones de cara a mejorar la competitividad de la empresa. Entonces, llamamos proyecto de transformación digital el proyecto que conlleva esas tres fases. La parte de digitalización más pura y dura, la obtención de esos datos y la aplicación de tecnologías para poder tomar decisiones en función de los datos generados. Hasta el 23 de julio, ¿no? Está abierta la convocatoria. Hasta el momento, ¿cuántas empresas están interesadas? Hay bastantes empresas interesadas porque realmente es una ayuda que transformación digital en la empresa se viene hablando bastante tiempo. A lo mejor para un público más mayoritario le suena, pero no tanto, pero a nivel industrial la primera línea que sacamos en este sentido fue en el 2015, con lo cual ya llevamos 3 años hablando de digitalización, de transformación digital, y las empresas son bastante conscientes de que tienen que meterse en este camino. Además, estas ayudas se enmarcan dentro de la estrategia de Murcia Industria 4.0 del Gobierno regional. ¿Por qué tanto interés en que las industrias de la región de Murcia estén dentro de este marco? Claro, las empresas al final, si quieren ser competitivas, si quieren sobrevivir, al final van a tener que digitalizar, transformar su negocio en digitales, porque al final vivimos en un mundo global donde tu competidor no está solo en Murcia, no está solo en España, está en cualquier sitio. Es una tendencia que se ve fuertemente, lo podemos ver en sectores como la banca, donde esta digitalización ya es brutal, donde prácticamente todas las gestiones las hacemos a través del móvil, y esto está llegando en mayor medida, o en menor medida, pero poco a poco a las empresas. Entonces, si las empresas no se quieren quedar atrás, al final se tienen que meter, no solo hablando de ayudas, al final las ayudas es un apoyo, está claro que al final las empresas necesitan estas ayudas, pero nosotros también apoyamos a las empresas poniéndole en contacto con habilitadores tecnológicos, que son empresas que desarrollan esa tecnología, haciendo jornadas de sensibilización para explicarle en qué consiste esta transformación digital. Vamos a hacer a final de año un congreso enfocado también en la industria 4.0. Hacemos formación porque es un problema que tienen las empresas cuando se implantan estas tecnologías en la empresa. La gente suele ser un poco más reacia a la novedad. Yo creo que nos ha pasado a todos cuando hay una tecnología que parece que viene a quitarte el sitio. Entonces, ya digo, hacemos tanto capacitación, formación, sensibilización y también el asesoramiento. Decías, Carlos, que muchas empresas no son conscientes de que tienen que transformarse digitalmente. ¿La región de Murcia estamos a la cola, suspendemos o vamos de sobraos? No, a nivel nacional estamos en la media. Nosotros estamos en un proyecto con el Ministerio de Industria donde a través de una herramienta de autodiagnósticos las empresas pueden valorar en qué fase están, y por los datos que tenemos de las empresas que lo han registrado estamos justamente a la media. Lógicamente hay regiones cuya carga industrial es más importante y están más adelantadas que nosotros, como pueden ser en Cataluña, País Vasco o Madrid, pero realmente estamos al mismo nivel que puede ser Valencia, que puede ser Andalucía. En ese sentido no estamos a la cola en absoluto. Y si hay alguna empresa que nos está viendo y dice, pues yo me quiero sumar a esta iniciativa, quiero tecnificar mi empresa, ¿qué tienen que hacer y qué opciones les dais?
Lo principal es que nos pregunten. O sea, yo creo que antes de incluso de hablar de ayudas, lo prioritario es que vengan, que nos pregunten qué es lo que quieren hacer, ver de qué manera le podemos ayudar. Puede ser que la ayuda en este momento no sea lo ideal, puede que haya otra ayuda más enfocada a ese asesoramiento genérico, puede ser que le podamos presentar a gente que está desarrollando una tecnología que les puede venir bien, o a través de jornadas formativas se pueda meter en este mundillo. Al final yo creo que lo importante al final que sepa que tiene un contacto dentro del Instituto de Fomento y que le podemos ayudar en función de la tipología o de las necesidades que tenga. Y lo importante es que es un impulso a la competitividad, ¿no? Sí, sin duda. Al final tú hablas con empresas que ya han implementado ciertas tecnologías, algunas más desarrolladas, otras menos, y al final lo que se nota es, porque también se tiene miedo en esto destruye o crea empleo. Si mejora la competitividad de la empresa, al final crea empleo. O sea, puede haber una destrucción del empleo en empleos que tienen un valor añadido más bajo, porque es inevitable al final. Estamos viendo como empleos que antes eran muy manuales, pues van siendo sustituidos por la automatización de esos procesos. Pero al final se genera un empleo de mayor valor añadido. Y vemos que los países más desarrollados que han implementado más estas tecnologías son los que menos desempleo tienen y empleo de mayor calidad tienen también. Y ahora, decíamos, hasta el 23 de julio está el acceso a estas ayudas económicas, pero la realidad es que a través de todo el año, a lo largo de todo el año, el Instituto de Fomento ofrece esos servicios de los que hablabas, que no solamente se pueden beneficiar de ayudas económicas, sino también de ese asesoramiento, de esa gestión, que vosotros tenéis ese servicio para ellos, ¿no? Esa unidad precisamente de innovación. Sí, efectivamente. Al final, esto es una ayuda que tiene un marco temporal de 2 meses, que volverá a salir el próximo año, que si no eres empresa beneficiaria posiblemente hay una ayuda posteriormente que puedas acogerte, pero sobre todo yo creo que lo importante es que la empresa sea consciente de que tiene que empezar a entrar en esta tecnología y que empiece a contactar con nosotros, porque le podemos ayudar de muchas maneras, no solo a través de la ayuda. Carlos Miras, gracias por estar esta mañana con nosotros. Gracias a vosotras. Gracias. Recordamos, hasta el 23 de julio está abierta esa convocatoria. Nosotros no nos vamos antes sin que nos cuentes la noticia destacada científica de la semana, que pasa por el supermercado y por ser un poco más eco, ¿no? Pues sí, porque como decíamos al principio y durante toda la mañana, estamos celebrando hoy el Día Mundial del Medio Ambiente y hay que mirar a nuestra cesta de la compra para darnos cuenta de qué es lo que podemos hacer. Y ha habido un estudio que ha realizado la Universidad de Oxford junto con el Instituto Suizo de Investigación Agrícola Agroscope, que es el estudio más completo en torno al impacto medioambiental de la producción agrícola. De ese estudio se sabe, por ejemplo, que el 43% de toda la tierra del planeta, que no es desierto y no es hielo, está destinada a la agricultura o a la producción agrícola, también a la ganadería. Además, también en ese estudio se ha determinado, por ejemplo, que un producto puede tener un impacto mayor o menor dependiendo de cómo o dónde se produzca. Por ejemplo, una taza de café, dependiendo de cómo o dónde, puede producir entre 80 gramos de CO2 hasta 1,3 kg. Una diferencia enorme y además muy importante, como comentábamos en la primera entrevista de la mañana. La principal conclusión del estudio, ¿cuál es? Que deberíamos consumir menos proteína animal, es decir, menos carne y menos productos procedentes de los animales. Solamente, si dejásemos de consumir animales al 100%, podríamos reducir un 73% esas emisiones de CO2, pero siendo realistas esto no va a ocurrir, así que solamente con reducirlo un 50% y consumiendo productos que tengan menos impacto medioambiental, pues también llegaríamos a ese 73%, como dice este estudio que se ha publicado en la revista Science. Y bueno, para que sepamos cómo detectar esos productos que tienen un mayor impacto, el ojo está puesto ahora en las empresas, en que deberían etiquetar de alguna manera los productos para que yendo al supermercado podamos elegirlos o no, echarlos a nuestra cesta o no y aportar nuestro granito de arena al medio ambiente. Y abusar menos del plástico también. Correcto. Muchísimas gracias, María José. Nos vemos la semana que viene.